Buenos días, bienvenidos a este video de Subsuelo 3D. El día de hoy vamos a estar acompañados y acompañadas por Germán Andrés Prieto. Él es profesor de la Universidad Nacional, hace parte de la Facultad de Ciencias del programa de Geociencias y el día de hoy va a estar hablando un poco más sobre su trabajo especializado en sísmica, en el análisis de diferentes ruidos sísmicos y de su aplicación ambiental. Así que bienvenido, Germán. Muchas gracias por invitarme, Paula y Laura. Germán, agradecerte y empezar este espacio de conversación preguntándote y que nos cuentes un poco cuál ha sido tu trayectoria acá profesional en geociencias y por qué has elegido el campo de la sísmica. Bueno, digamos que yo soy geólogo, estudié geología aquí en la Universidad Nacional. Muchos de mis colegas fueron mis profesores hace ya varios años, digámoslo en varios. Después fui a hacer mi posgrado en Estados Unidos y digamos que ahí empecé a trabajar, más que sísmica, realmente yo trabajo en sismología, el estudio de cómo se comportan las ondas sísmicas en el planeta Tierra. Y trabajo en sismología a escala global, a escala local. Entonces fui a Estados Unidos a hacer mi posgrado. Me quedé allá, hice un postdoc en California, en Stanford. Volví, trabajé en la Universidad de los Andes, fui profesor de la Universidad de los Andes varios años. Volví a viajar a Estados Unidos, trabajé como profesor en el MIT unos 3 años. Y finalmente volví a Colombia, espero ya no moverme más. Y soy profesor aquí en el Departamento de Geociencias, en el programa de Geología y trabajo principalmente en geofísica. ¿Por qué la sísmica o por qué la sismología? Creo que desde pequeño me gustaba mucho, en realidad me gustaban los volcanes. Entonces me interesaba mucho, pero quería trabajar en volcanes. Y después empecé a trabajar un poco en sismología, quería trabajar en sismología de volcanes. Y ya en el doctorado, porque empecé a trabajar con sismólogos, pues me empezó a gustar y ahí lo quedé. Bueno, nos contaste que desde un principio te gustaban mucho los volcanes, el por qué tomaste la decisión de escoger ciertos estudios, pero también quisiéramos saber de pronto hasta el día de hoy. ¿Cuáles han sido tus enfoques o la razón principal por las cuales has hecho esos estudios que se dirigen al ruido sísmico ambiental? Ok, digamos que cuando empecé mi posgrado, eh, trabajé con un profesor que se llama Peter Scherer, que es sismólogo, y empezamos a trabajar con terremotos. Realmente el estudio del ruido sísmico fue más adelante. Yo empecé a trabajar en terremotos y la pregunta que estábamos haciéndonos era qué tan parecidos o qué tan diferentes son los terremotos pequeños de los grandes. Y ojalá entender muy bien cómo se comportan los terremotos pequeños para después decir, ok, si los terremotos grandes son como los pequeños, simplemente una versión inflada de los terremotos pequeños. eh, de pronto, si entendemos los pequeños, podemos entender los efectos que puedan tener los terremotos grandes. Ese fue como mi trabajo de doctorado, fue estudiando terremotos pequeños versus los terremotos grandes y saber qué tanto se parecían. Después terminé esa etapa y me puse a trabajar ahí sí con ruido sísmico, con mi director de postdoctorado. Nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué pasa? Nuevamente, los terremotos grandes son inusuales y no tenemos datos de un terremoto grande pues, actualmente o en la zona donde estemos trabajando, pero queremos saber cuáles podrían ser sus efectos en la superficie de la Tierra, qué tan fuerte se va a sentir el movimiento del terreno si el terremoto ocurriese. No cuándo, sino más bien, asumiendo que ocurre, qué tan fuerte lo vamos a sentir. Como no hay un evento reciente que nos permita hacer eso, empezamos a trabajar con ruido sísmico. La idea del ruido sísmico en esta pregunta es que
las olas del mar están golpeando constantemente la costa. Un surfista dirá más o menos cada 12 o 14 segundos viene una ola, si la vía está en 14 segundos viene la siguiente y va a ser así constantemente. Cada 12 o 14 segundos llega la ola y pega en la costa. Esta señal, aunque usted no lo crea, se siente acá en Bogotá, se siente en el Amazonas, se siente en todo el mundo se siente el golpe de las olas que pegan en la costa. Pero más curioso aún, esas olas cuando pegan en la costa se reflejan, o sea, se devuelven, y la ola que va viniendo y la ola que se va volviendo interactúan. Y eso genera una fuerza, una presión en el fondo oceánico. Esa Ese golpeteo, esa presión en el fondo del océano ocurre cada 7 segundos, el doble o la mitad más bien del periodo de las olas que pegan en la costa. Esa señal es muchísimo más fuerte que la ola que pega en la costa. Y esa señal es más o menos similar a las frecuencias que pueden afectar edificios, infraestructura grande, puentes, edificios altos, de unos periodos de 7 segundos o cosas por el estilo. Este golpeteo del mar, este ruido que está generando, lo llamamos ruido porque en general nos interesa estudiar los terremotos y el resto normalmente lo llamamos ruido, lo empezamos a utilizar. Está ocurriendo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, y esa señal está siendo registrada por los sensores en todo el mundo. Entonces, lo que hicimos fue diseñar una, un análisis de datos de tal manera que registrando el ruido en una estación que esté cerca donde esperamos un terremoto, registrando el ruido en la zona donde está poblado, donde queremos estudiar los efectos de un terremoto, hicimos algo que llamamos un terremoto virtual, generando, a partir de las olas del mar, generando la señal, un equivalente a la señal de un terremoto en la fuente, y cómo se sentiría ese movimiento en una cuenca sedimentaria en Bogotá, en Los Ángeles, en cualquier parte. Ahí fue que empecé a trabajar mucho con el ruido sísmico. Bueno, ahora que mencionas el tema de la geofísica, primero déjame felicitarte por toda tu trayectoria académica. Me parece espectacular. Creo que tienes demasiada experiencia. El hecho de que hayas estado, que hayas hecho parte de universidades como, supongo que yo, que te han dado bastante experiencia porque son demasiado prestigiosas en el área, y que hayas regresado como a compartir con nosotros ese conocimiento y poderlo aplicar en pro a la sociedad, porque es lo que estás haciendo. Estás estudiando absolutamente, digamos que algo que sucede todo el tiempo y que es importante medir para de esa forma conocer los riesgos que puede tener la población ante estos sucesos naturales. Así que primero déjame felicitarte, o sea, excelente, estoy impresionada, creo que lo que acabas de explicar, por supuesto que tiene, supongo que ya llevas muchísimos años estudiándolo, pero tiene total sentido, creo que lo logré entender, y es por ello que ya, supongo yo, tiene bastante relación con la geofísica. Como no sé si sabes, pues Subsuelo 3D es una compañía de geofísica somera, de instrumentos que miden datos geofísicos para este tipo de proyectos y para otros más. Así que cuéntame cuál ha sido, digamos, el impacto de la geofísica en estos estudios que has hecho durante toda tu vida. ¿Cómo crees que la geofísica ha aportado y cómo crees que pueda seguir aportando? ¿Cuál ha sido de pronto, no sé, algún obstáculo que hayas tenido con respecto a ello? O bueno, en general, cuéntanos un poco más respecto a ello. Yo creo que uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos 20 años en geofísica, en sismología, digamos, en particular, es el aumento en la densidad de datos ha sido impresionante. Y la geofísica es o más bien, los datos que obtenemos en geofísica nos permite ver de manera indirecta, eso sí, eh, las características estructurales y composicionales de las rocas en el interior del planeta Tierra, sin necesidad de llegar a tocarlas directamente. El volumen de datos pues, ha sido
hay un aumento significativo, pero adicional a esto tenemos que aprender, hemos aprendido a mejorar la forma de analizar estos datos, de aprovechar más volumen o una mayor cantidad de estos datos, y ahí es donde el ruido sísmico ha jugado un papel fundamental. Eh, Normalmente en sismología estudiamos un terremoto. Claro, el terremoto ocurre hoy a las 10 de la mañana, mañana otra vez, de pronto en 3 días vuelve a ocurre, y son pequeños paquetes de datos que podemos utilizar. Con el ruido sísmico podemos utilizar todos los datos 24 horas al día. Entonces, eso nos puede dar una resolución temporal mucho mayor que la que teníamos si solo estudiábamos los terremotos en particular. ¿Cuál es la limitante más importante? Es que para poder sacarle provecho a los datos necesitamos tener datos. Y en este caso necesitamos grandes volúmenes de datos. Pues con respecto a lo que dices, de hecho yo creo que en casi todas las áreas de las ciencias y otras áreas, el mayor inconveniente durante el tiempo que hemos tenido ha sido la recolección de datos, la precisión de datos, todo el ruido que generan los datos de pronto mal tomados o que tienen algún tipo de alteración. Entonces, cuéntame en ese caso, ¿cuál podría ser una posible solución? ¿Tú lo ves de pronto tecnológico o lo ves ya que depende un poco más del equipo, de las personas o del lugar, del sector, del gobierno? No sé, algo que puedas decir con respecto a... Yo creo que es culpa de todos, en el sentido que no solamente, pues la respuesta para sencilla sería, pues pongamos muchos datos, muchas estaciones en muchos puntos, y eso pues sería buenísimo, pero pues, eso cuesta plata y no tiene tampoco sentido ponerlo simplemente porque sí. Entonces, creo que hay formas de mejorar la recolección de datos. Los equipos son muy costosos. Cada uno de esos equipos puede valer $1.000. Nuevamente, un equipo no nos sirve para mucho, pero si vale $1.000, podemos comprar, en vez de comprar 100 de banda ancha, estos costosos, podemos comprar 100 de estos chiquitos y todavía está entre un presupuesto razonable. Y ponerlo en alguna zona donde sea útil la información que podamos sacar. Ese es el otro problema, es que muchas veces en neurociencias y en sismología en particular, uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Estudiar los terremotos es importante, pero de pronto eso no me está respondiendo preguntas importantes que se está haciendo el país con respecto al cambio climático o a la presencia o ausencia de aguas subterráneas en algunas zonas. La sismología no ha sido muy efectiva en participar en estas preguntas grandes, y creo que la geofísica ambiental sí puede ayudarnos a responder o a aclarar algunas de estas preguntas sobre cambio climático o aguas subterráneas que hace 20 años no era posible, y que con un buen registro de datos sí va a ser posible eh, estudiar. Pues me parece demasiado interesante que de pronto algunas personas piensen que la sísmica o la sismología es únicamente para terremotos y dirigido a eso específicamente, como hay un terremoto, supongo que ahí llegan los geólogos, los que estudian sísmica y sismología, mirar qué fue lo que pasó, pero mira que tú has sido bastante claro que tiene mil y una aplicaciones, de que puede aplicarse en muchas cosas, hasta de pronto en la vibración de las personas caminando, en la vibración del viento, en todo, digamos que el diario vivir se ve ruido sísmico, se ven ondas y eso se puede estudiar y aplicar. Así que eh, eso, digamos que es un gran avance, es un gran aporte que podemos decirle a las personas para que entiendan de que hay mucha tela que cortar aquí, hay mucho campo de acción. Y ya, digamos que por último, para ir cerrando un poco esta entrevista, preguntarte si tú crees que este tipo de estudios y resultados que tú compartas o que se comparte como en general puede hacer que las personas, no sé, cambien la forma de construir sus edificios, tomen acción con respecto a alguna mejora que deban hacer, o tú crees que se requiere, digamos que un estudio aún más grande para que las personas tomen acción con respecto a algo o tomen decisiones con respecto a los resultados que se les ofrecen con estos datos y con estos instrumentos, por favor.
Esa es una pregunta difícil. Yo creo que este monitoreo que uno pudiera hacer de la infraestructura, sea el nivel freático, sea de un puente o de un túnel o de un edificio, creo que no me atrevería a involucrarme en decir, bueno, hay que cambiar la forma de construir. Creo que la norma de sismo resistente del país es bastante buena y está siendo reevaluada y probablemente en los próximos años saldrá la versión, la nueva versión. Hay más importante que pensar que se pueda mejorar, seguramente se va a mejorar algunas de las normas, es que se cumpla y que se cumpla significa también de pronto refuerzo de alguna infraestructura que no cumple con la actual y que de pronto se cumple con la de hace 50 años o que nunca cumplió con ninguna porque pues, el edificio es muy viejo. Y esto pues nos va a estar pasando y pasa en Japón, y pasa en California, pasa en todo el mundo, donde unos edificios que ya llevan mucho tiempo pues no cumplen la nueva norma eh, y si quieren cumplirla toca hacer lo que pasa. Entonces de pronto mi enfoque sería más así ya que necesariamente decir cambiemos completamente nuestra norma no resistente. Me parece súper interesante, nos parece muy interesante, yo estoy segura que las personas también. Creo que hemos aprendido bastante de ti, yo estoy todavía muy impresionada con todo lo que comentaste. Y vuelvo y repito que tienes una trayectoria espectacular, que me alegra mucho que hayas podido traer ese conocimiento nuevamente al país. Así es, Germán, muchísimas gracias por este espacio. La verdad, para nosotras, más que un gusto, fue un placer que nos pudieras compartir toda tu trayectoria, que también, que todo lo que nos estás comentando lo puedan ver las personas que también están interesadas en estas áreas. Y pues felicitarte también, al igual que María Paula, por todos esos estudios y conocimientos que estás brindando a todo el país. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, parte, una buena parte de la carrera de cualquiera de nosotros acá, como profesores, son nuestros estudiantes. Y creo que más que mi carrera, mi orgullo es dónde están hoy esos estudiantes y que han podido de pronto salir y educarse aún más. Muchos están estudiando afuera y ojalá muchos de ellos vuelvan para seguir fortaleciendo las geociencias en el país. Creo que eso es mi trabajo hoy, es darles el potencial a los estudiantes para que sean más, mejores, más competitivos y que ojalá después hagan su aporte al avance de las geociencias en Colombia.